A ver, vamos a empezar este análisis con una afirmación que, de primeras, puede sonar un poco rara, casi como una locura en el mundo de la nutrición. Es muy probable que ahora mismo, en el cajón de las verduras de la nevera, haya un alimento que todos consideramos un pilar de la salud, pero que, ojo, bajo ciertas circunstancias, podría estar aumentando un riesgo cardiovascular bastante serio. Y no, de verdad, no se trata de crear alarmas sin sentido. Se trata de entender una verdad con matices, una que la ciencia y la medicina para gente mayor conocen muy bien, pero que casi nunca nos llega. La idea de que algo sea sano no es un valor absoluto. Depende de quién lo come, cuándo lo come y, sobre todo, en qué situación médica se encuentra. La pregunta tiene miga, ¿eh? Es casi una provocación. Llevamos toda la vida escuchando eso de come más verduras. Y es un consejo fantástico, que nadie se equivoque, pero la ciencia no funciona con blancos y negros. La respuesta a esta pregunta es un sí, pero con condiciones. Sí, una verdura puede ser peligrosa, pero el peligro no está en la verdura en sí misma, no es que sea un veneno. El peligro aparece en la interacción, en esa tormenta perfecta que se crea cuando un compuesto natural de esa verdura choca con la biología de un cuerpo que ya tiene sus años o con la química de un medicamento que se está tomando. Es justo ahí, en ese cruce de caminos, donde la salud y el riesgo se dan la mano. Para que nos hagamos una idea de la importancia de esto, vamos a pararnos en este dato. 40 segundos. No es nada. En lo que tardamos en atarnos los zapatos en algún lugar del mundo, el cerebro de una persona sufre un corte de riego sanguíneo catastrófico, un ictus. Y el impacto de eso va mucho más allá de un número. Es una vida que cambia para siempre. Familias enteras afectadas, un golpe tremendo. Y lo más impactante, la razón por la que estamos hablando de esto, es que a veces la cadena de sucesos que lleva a esa tragedia no empieza en un bollo industrial o en un refresco, sino en una ensalada que parecía totalmente inofensiva. Bien, para desenredar todo este lío, hemos organizado el recorrido de una forma lógica. Primero, vamos a definir bien qué es ese riesgo oculto. Después, y esto es clave, vamos a entender los cambios que sufre nuestro cuerpo con la edad y que básicamente cambian las reglas del juego. A continuación, pondremos la lupa sobre 6 verduras que comemos todos los días. Luego llegaremos al punto más importante, comprender que el peligro real no es la verdura, sino la combinación de cosas. Y para terminar, lo que de verdad importa, daremos una guía práctica y segura para saber a qué atenernos. Pensemos en nuestro cuerpo como si fuera un coche. Un coche nuevo, recién sacado del concesionario, aguanta casi cualquier cosa. Pero un coche clásico con 60 o 70 años, ahí, amigo, eso ya es otra historia. Necesita un cuidado distinto, un aceite especial, una conducción más suave, estar pendiente de cada ruidito. Pues nuestro cuerpo es igual. A partir de los 60, el manual de instrucciones con el que nacimos se actualiza. Las normas cambian y lo que antes era gasolina de la buena para nuestro sistema, ahora puede que tengamos que administrarlo con mucho más cuidado y, sobre todo, con más conocimiento. Vamos a meternos un poco más a fondo en estos 4 cambios. Primero, la elasticidad de las arterias. De jóvenes son como gomas, se estiran y encogen con cada latido. Con el tiempo se van endureciendo, se vuelven más rígidas. Esto hace que suba la tensión y que sean más frágiles. Segundo, la coagulación. El equilibrio que hay en la sangre para que no se formen trombos se altera un poco y digamos que la balanza se inclina hacia el lado de la coagulación. Tercero, el metabolismo. El hígado ya no procesa las cosas tan rápido y a los riñones les cuesta más eliminar los desechos. Esto hace que ciertas sustancias se queden más tiempo dando vueltas por el cuerpo. Y cuarto, los medicamentos. Millones de personas mayores toman anticoagulantes, pastillas para la tensión o para el azúcar, y estos fármacos tienen interacciones muy específicas y muy potentes con lo que comemos. Vale, con este nuevo escenario biológico en mente, ha llegado el momento de ir al grano. Vamos a examinar una por una estas 6 verduras. Es súper importante recordar que no las estamos convirtiendo en las malas de la película, las estamos mirando con unas gafas muy específicas, las de una persona de más de 60 años, que quizá tiene alguna dolencia cardiovascular y que está tomando medicación. Algunas de las que vamos a ver nos van a sorprender, y mucho, precisamente por la buena fama que tienen. Empezamos por la reina de las hojas verdes, el símbolo de la fuerza gracias a Popeye. La espinaca, no hay duda, es un tesoro nutricional. Pero es tan potente que si no se conoce bien puede ser problemática, sobre todo si se come cruda, que es cuando sus compuestos están más a tope, más concentrados. La protagonista aquí es la vitamina K1. Esta vitamina es fundamental para que la sangre coagule. Sin ella, un simple corte sería un problema muy serio. El lío viene cuando una persona está tomando un anticoagulante como la warfarina o el acenocumarol, el famoso síndrome. Estos medicamentos funcionan justo bloqueando la vitamina K. Entonces, ¿qué pasa si de repente se come una ensalada gigante de espinacas crudas? Pues que le estamos metiendo al cuerpo una dosis masiva del antídoto del medicamento, y eso puede anular su efecto por completo, dejando a la persona sin protección contra un posible coágulo. Y además están los oxalatos, que son como unos cristalitos microscópicos que, a la larga y en grandes cantidades, pueden hacer pequeñas heridas en la capa interna de nuestras arterias.
Ahora dejamos la huerta y nos vamos al tarro de cristal. Los encurtidos, como los pepinillos, las cebolletas, las aceitunas, un clásico del aperitivo. Están buenísimos y son muy cómodos. Pero el proceso que hace que duren tanto y estén tan ricos, la salmuera, la conserva, es justo lo que introduce varios factores de riesgo para el forazón. El primer culpable salta a la vista, el sodio, la sal. Un solo pepinillo puede tener más de 300 miligramos de sodio, y la recomendación para un adulto con hipertensión es no pasar de 1500 al día. Es increíblemente fácil pasarse con estas cosas. Pero hay un actor secundario más discreto, la tiramina. Es una sustancia que se forma en alimentos fermentados y que tiene un efecto que contrae los vasos sanguíneos, pudiendo provocar unos picos de tensión muy peligrosos. Si a esto le sumamos los conservantes que pueden aumentar la inflamación general del cuerpo, estamos creando un cóctel que le mete una presión innecesaria y peligrosa a un sistema cardiovascular que ya de por sí está delicado. Y ahora preparaos porque esta es probablemente la mayor sorpresa de la lista. La patata. Tan humilde, tan versátil, tan barata y la base de nuestra dieta desde hace siglos. ¿Cómo va a ser un problema? Pues la respuesta no está en sus vitaminas, sino en su almidón y en la velocidad de vértigo a la que nuestro cuerpo lo convierte en azúcar. El concepto aquí es el índice glucémico. Una patata blanca cocida tiene un índice glucémico más alto que el del azúcar de mesa. ¡Imagínate! Esto significa que después de comerla, el nivel de azúcar en la sangre se dispara de golpe. El páncreas, para controlar eso, suelta una descarga masiva de insulina. Este subidón y bajón constante es un estrés tremendo para la capa interna de las arterias, la inflama y la daña. Además, estos picos de azúcar e insulina pueden hacer que las plaquetas se peguen más entre sí, haciendo la sangre literalmente más espesa y pegajosa, un estado perfecto para que se formen trombos. Aquí tenemos que ser súper precisos. Es vital que esto quede claro. El tomate no es el sospechoso. El tomate fresco es una maravilla, lleno de licopeno y antioxidantes. El verdadero problema no está en la comida, sino en lo que la contiene, la lata de metal en la que viene. La mayoría de las latas de comida llevan por dentro una capa de resina para que el metal no se oxide y no toque la comida. Esa resina muchas veces contiene bisfenol A, el famoso BPA. El BPA es lo que se conoce como un disruptor endocrino, una sustancia química que imita a nuestras hormonas y puede volver loco al cuerpo. Se ha relacionado con subidas de tensión y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y encima, la acidez del tomate facilita que ese BPA y restos de aluminio de la propia lata pasen a la comida. Por tanto, la lección es sencilla. Siempre que se pueda, tomates frescos o, como alternativa, en bote de cristal. El apio es otro de esos alimentos que tiene una fama de sano intachable. Es crujiente, refrescante, tiene pocas calorías y es un diurético natural. Es la estrella de los zumos detox y un aperitivo saludable donde los haya. Sin embargo, en sus tallos se esconden compuestos que, al mezclarse con ciertos medicamentos, pueden convertir sus beneficios en un riesgo muy real. Lo que es realmente interesante aquí es la paradoja que se presenta. El apio tiene unos compuestos que relajan los músculos de las arterias y eso ayuda a bajar la tensión. También tiene un pequeño efecto anticoagulante natural, muy suave. ¿Cuál es el problema? Que si una persona ya está tomando medicación anticoagulante, como heparina o los nuevos anticoagulantes orales, el apio puede multiplicar ese efecto, aumentando peligrosamente el riesgo de una hemorragia. Y lo mismo pasa con la tensión. Si alguien toma pastillas para la hipertensión, el efecto del apio se suma y podría provocar una bajada de tensión demasiado fuerte, causando mareos, caídas o, en casos graves, que no llegue suficiente sangre al cerebro. Y llegamos al número 1 de la lista, que no es una verdura, sino una categoría entera. Son las superestrellas de la nutrición moderna, las protagonistas de ensaladas y batidos verdes en todo el mundo. Hablamos del kale, las acelgas y la col rizada. Y es precisamente su popularidad lo que las hace tan importantes en esta conversación. Aquí el punto clave es la dosis, la cantidad. Si decíamos que la espinaca tenía un nivel alto de vitamina K, el kale o la col rizada juegan en otra liga. Una sola ración puede contener entre 5 y 10 veces la cantidad que necesitamos en un día. Para una persona que toma Sintrom, cuya dosis se ajusta al milímetro para mantener la sangre en un equilibrio muy delicado, comerse un plato de kale es como tirar una bomba bioquímica en su sistema. Puede neutralizar el efecto del fármaco por completo durante 1 o 2 días, y ese tiempo es más que suficiente para que se forme un coágulo que puede viajar al cerebro y provocar un ictus. Este es sin duda el choque más directo, potente y peligroso entre un alimento sano y un medicamento. Después de este repaso es normal sentir un poco de inquietud. ¿Entonces deberíamos dejar de comer estas verduras? La respuesta es un no rotundo. Caer en el alarmismo sería un error y nos estaríamos perdiendo alimentos supernutritivos. La clave, la verdad que a menudo no se cuenta, no está en hacer una lista de alimentos prohibidos, sino en entender el concepto de la interacción. Esa es la pieza que hace que todo el puzzle encaje.
Quiero que esta idea se nos quede grabada a fuego. La espinaca no es mala, la patata no es un veneno, el apio no es peligroso. Son alimentos extraordinarios, llenos de fibra, vitaminas y minerales. El problema nunca es el alimento por sí solo. El problema, y también la solución, está en el contexto personal de cada uno. La nutrición del siglo XXI ya no va de bueno o malo, va de apropiado por mí. El riesgo real es el resultado de una especie de fórmula matemática personal, y los factores se multiplican, no se suman. El primer factor es la edad, con todos los cambios que ya hemos visto. El segundo factor es la medicación concreta que se esté tomando. Y el tercero es una condición de salud que ya tengamos, como hipertensión o diabetes. Si una persona solo tiene uno de estos factores, el riesgo es bajo. Pero cuando los tres se juntan en la misma persona, el consumo inadecuado de una de estas verduras puede ser el detonante, la chispa que convierte un riesgo que estaba ahí, latente, en un problema agudo. Muy bien, hemos identificado el problema y hemos entendido la mecánica compleja que hay detrás. Ahora llegamos a la parte más importante, la parte útil, porque el conocimiento sin acción no sirve de nada. ¿Cómo podemos usar esta información para protegernos y a la vez seguir disfrutando de una dieta rica y variada? Vamos a ver los pasos prácticos. Aquí está la hoja de ruta. Primero y fundamental, hablar con el equipo médico. El médico que ajusta la dosis del síndrome tiene que saber si vamos a cambiar nuestra dieta. Segundo, la consistencia es la clave con la vitamina K. No se trata de eliminarla, sino de mantener una ingesta estable, sin altibajos. Si se come un poquito de espinacas cada día, el cuerpo y la medicación se adaptan. El peligro es no comer nunca y un día pegarse un atracón de batido verde. Tercero, la moderación es la regla de oro, sobre todo con los encurtidos y las patatas. Cuarto, una norma de salud general, priorizar siempre lo fresco y minimizar lo procesado y enlatado. Y quinto, una responsabilidad que es nuestra, leer los prospectos de los medicamentos y preguntar sin miedo al farmacéutico sobre posibles interacciones con la comida. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a la idea de que la comida tiene un poder doble. Puede ser la medicina más potente o un riesgo silencioso. La diferencia entre una cosa y la otra no está en el alimento, está en nosotros. La clave es el conocimiento, la autoconciencia y la comunicación. Entender nuestro propio cuerpo, conocer nuestras condiciones y hablar con los profesionales de la salud. Cuando nos armamos con esta información, dejamos de tenerle miedo a la comida y empezamos a usarla con sabiduría. Y así es como nos aseguramos de que cada bocado que damos trabaje a favor de nuestra salud y no en nuestra contra. El conocimiento, más que cualquier vitamina o mineral, es el ingrediente más esencial en nuestro plato.